Bienvenidos a Entre Alas y Retos. Episodio 1. Segunda temporada. Con las activistas Vera Mach y Claudia Espinosa. Y como invitado especial, el presidente y fundador de Iluminemos por el Autismo, Gerardo Gaya. Empezamos. Hola, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Entre Alas y Retos. Y estamos muy emocionados y muy nerviosos a la vez porque tenemos un invitado de lujo. Es un gran referente y defensor incansable para que la inclusión sea más que una palabra, además de activista, conferencista, muy reconocido en el ámbito de la inclusión educativa y social y sobre todo en temas relacionados con la discapacidad y desarrollo socioemocional, fundador y presidente de Iluminemos por el Autismo, pero sobre todo un papá comprometido. Estamos felices de tenerte aquí en tu espacio. Bienvenido, Gerardo Gaya. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. Oye, Gerardo, en esta mesa habemos 3 papás en contextos, 3 padres de familia, 3 familias en contextos diferentes. Vera también es mamá de un niño autista, yo también soy mamá de un niño autista, tú eres papá de un niño autista, en contextos diferentes, pero queremos conocer hoy una parte de ti. ¿Cómo es que llega el autismo a tu vida? Sabemos que tienes a Álvaro diagnosticado con autismo. ¿Cómo es que fue este proceso para ti? Pues de sopetón, ¿no? Digo, de un balde de agua fría o un sartenazo en la cabeza, ¿no? Porque nadie lo espera, no es algo que vayamos por la vida deseando, ¿no? Claro. Desde que te enteras de que vas a ser papá, pues empiezas a contarte historias en tu cabeza y a tener unas expectativas, ¿no? Me ha tocado, lo he vivido, he acompañado a muchos papás, mamás y demás, ¿no? Y te empiezas a crear esas historias. Entonces el diagnóstico es muy duro, ¿no? Es un proceso muy difícil. Yo siempre he dicho que el peor miedo o el peor pánico que yo he tenido en mi vida es la confirmación de mis sospechas, ¿no? Porque empiezas a ver que algo no viene bien en el desarrollo, que cuando sobre todo convive con pares, ¿no? Con chavos de su misma edad o niños de su misma edad, que llegas a una fiesta infantil y el tuyo se te pega y no se quiere soltar y tiene comportamientos como que no hacen sentido y demás junto con lo que estás viendo, pues obviamente te empiezas a preocupar, ¿no? Empiezas a buscar información, empiezas a ver algunos mitos, algunas señales de detección o de alerta que el tuyo no los tiene, entonces te da paz, pero no. Vas al pediatra y te dice no te preocupes, ya hablará, no te preocupes, ya va a caminar, y todo el entorno, digamos, todo el contexto empieza a paralizar ese proceso de diagnóstico, ¿no? Porque tú como papá, como no lo quieres, vas con tu mejor amigo, tu mejor amiga, le preguntas, le dices, oye, es que estoy preocupado por esto, y dice, no, hombre, no te preocupes, no tiene nada, todo va a estar bien. Vas con el pediatra tiene un desconocimiento brutal, te dice, no te preocupes, no te preocupas, ¿no? Hasta que de repente, en algunos casos, ¿no? Como en el mío en particular, pues empezó a ser literalmente insostenible la dinámica familiar, ¿no? Por falta de sueño, no dormía, ¿Esas fueron las señales que viste? O sea, de las primeras señales que viste, que algo había diferente. 100%. Batalló muchísimo con el sueño, yo creo que no supimos lo que era dormir una noche completa los primeros 3 años y medio o 4, no te exagero. Wow. Bendito Dios, esas cosas ya no existen tanto en la memoria, ¿no? Claro. O se olvidan. Veíamos comportamientos de que le encantaban las bocinitas esas de que les ponías o les conectabas el iPod y podía oír música, y digo, a ver, una cosa es que le guste la música y otra cosa es que puede estar 4 horas con unas bocinitas y nada más meciéndose, ¿no? Tenía muy poco lenguaje verbal o comunicación verbal, te veía poco a los ojos y demás, y todas esas sospechas, y es donde algo del trabajo que hemos pretendido hacer como Iluminemos es quitar el factor suerte, ¿no? Porque claro, ¿de qué dependió en nuestro caso el diagnóstico de Álvaro? De que la primera conversación que yo tuve con una terapeuta especialista en autismo fue en una boda una semana antes de que Álvaro naciera, porque era una amiga de mi ex esposa, ¿no? Y tuvimos muchísima suerte que de repente, pues algunas amistades fue de, oye, ¿por qué no le hablan a Pala? Oye, ¿por qué no hacen esto? ¿No? Y claro, y de repente, oye, pues a ver, y nos confirman el diagnóstico, y es durísimo, ¿no? ¿En qué nivel de autismo te diagnosticaron a Álvaro, Gerardo? Esa es una de las partes que digo yo más divertidas de la ciencia, ¿no? Que puedo entenderla, puedo respetarla. Creo que el cómo nos lo dicen determina
nuestros siguientes 90 días, que son cruciales, Sí, por lo menos claro. por cómo entiendo las cosas, ¿no? Es muy difícil que obviamente te diga alguien, pues tu hijo es autista, te da una palmadita, el neurólogo pediatra en media hora te saca y te sales de ahí diciendo, No, ¿y ¿y esto ahora sigue? qué? cómo se come? Ajá, O sea, por lo exacto. menos oriéntame en una dirección correcta, pero No existe. al pediatra lo que le importa es el siguiente chavo que viene. Así O es. sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces la evolución diagnóstica juega un papel muy importante. Te enfrentas pues, tus miedos terribles, culpas, frustraciones, qué va a ser de mi hijo, pero se va a caer, y te empieza la mente a jugar muy chueco, ¿no? Nosotros tuvimos mucha suerte porque en ese proceso tuvimos mucho acompañamiento de parte de Pala Madero, que si está escuchando le mando un gran saludo, se fue a vivir a Estados Unidos, ya hace mucho que no la veo, pero esa fue como que yo le llamo el aterrizaje no forzoso en el autismo, ¿no? El aterrizaje Ok. suave. Y tuvimos una suerte brutal porque, perdón, primero nos dijeron que tenía TGD, trastorno generalizado del desarrollo, que era parte o formaba parte de los manuales de diagnóstico en la versión 4, en el DSM-4, ¿no? Y nos fueron como que llevando poquito a poquito, ¿no? Y yo por lo menos siempre he sido de la idea de decir, a ver, a mí me da igual la clasificación diagnóstica. Claro que ponerle nombre y apellido a lo que tiene, para algunos da paz, para otros hace sentido, para otros cada quien, ¿no? Pero a mí lo importante es lo que estás haciendo, ¿no? Como papá, terapéuticamente y tratar de hacerlo, ¿no? Y incluso antes de que nos confirmaran el diagnóstico de autismo, Álvaro ya estaba en terapia de neurodesarrollo, ¿no? En orofacial, en neuromotor, porque tenía muchas estereotipas, ¿no? Se Muy mecía, marcado. movía las manos, babeaba mucho, tenía muy poca comunicación. Pero al ver todos esos comportamientos de tu hijo, hubo alguien que te dijera, ¿necesitas hacer esto? Porque la mayoría de las mamás no lo vivimos así. Empezamos con que Es que nadie las quiere cuestiones- intervenir. Exacto. Por el miedo. Y me pasa muchísimo que de repente te busca alguien y te dice, oye, es que mi sobrino, pues yo creo que claramente es autista, ¿no? Pero no sé cómo hablarlo con mi hermano. Pues es que es muy difícil. ¿Qué vas a llegar? ¿Le vas a decir, oye, creo que tu hijo es autista? Sí, Te va a odiar. O sea, por te va a supuesto. retirar la palabra. Entonces es muy difícil, ¿no? Entonces el entorno y el contexto depende mucho, absolutamente todo lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Sí, Totalmente. totalmente cierto. A mí la primera persona que me dijo que le veía rasgos autistas a mi hijo, sus primeras palabras fueron, señora, ¿puedo hablar con usted sin que se moleste? O sea, con ese De de... entrada Miedo. ya. Sí. De entrada ya. Ajá, al miedo a la reacción a la que yo le pudiera decir o cómo me fuera a sentir. Porque tu primera reacción va a ser ponerte a la defensiva. Claro. Total. O sea, y digo, también luego nos pasa a decir, oye, es que la maestra lo diagnosticó. No, pues a ver, espérate, la maestra no está capacitada ni tiene credenciales Exacto. para obtener un diagnóstico. Pero lo que le digo mucho también a terapeutas, ¿no? Cuando participo en conferencias o así, de que de repente me dicen un consejo y les digo, pues la mala noticia que les tengo es que te vamos a odiar. La primer persona que nos diga, tu hijo es autista, te vamos a odiar, por mecanismo de defensa. O sea, tengas lo que tengas, ¿no? Luego también, por ejemplo, he visto mucho que en Estados Unidos el proceso de diagnóstico, pues, por el tema de demandas y demás, pues te van cuidando mucho y te van diciendo, oye, pues tu hijo tiene TGD, ¿no? Y claro, al decir tu hijo tiene TGD, tu expectativa como papá es, bueno, vamos a darle terapias para jalarlo, ¿no? Y impulsar su neurodesarrollo. Pero después pasas a, bueno, no, es que es TEA, ¿no? Y dices, ah, caray, ¿no? Bueno, y entonces tu expectativa es que sea Asperger, ¿no? Para que tenga... Y Funcionalidad. entonces vas ajustando y vas adaptando tus expectativas. Y eso digo, otra vez, Juan, te llamas. El diagnóstico es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz como papá, como mamá, para hacer lo que tienes que hacer. Claro. Oye, Gerardo, y hablas tan técnicamente con todo el conocimiento que ya tienes durante este proceso que has llevado de vida junto a Álvaro, junto con los años de vida que tiene Álvaro. Antes de eso, ¿cómo eras? Quiero saber Ya quién ni me era. acuerdo. ¿Cómo era Gerardo antes de esta metodología tan experimental, con esta firmeza que tienes para hablar, con el conocimiento? ¿Cómo eras antes de? Mira, siempre ha sido muy apasionado y yo creo que si tengo que describirme, yo creo que la pasión es una de mis máximas virtudes, pero tiene muchos puntos ciegos, ¿no? Entonces también puede ser una sombra. Siempre he sido muy curioso, siempre he sido autodidacta, yo no estudié una carrera, así que toda mi carrera profesional y todo pues lo he ido aprendiendo sobre la marcha, pero soy un devorador de información, ¿no?
Entonces, en el momento que empiezo a sospechar o que nos dicen que es TGD, pues a devorar mi información y qué libros y qué me recomiendan y tal, y empiezo a devorar información, ¿no? Como dice un amigo mío que vivo infoxicado, ¿no? ¿Tú alguna vez sentiste culpa? Muchísimo, y siento, yo creo a ver, yo creo que la culpa es la peor emoción que puede vivir un ser humano, ¿no? Te paraliza muchísimo. Se habla mucho con el miedo, del estado de alerta, del modo pelea o huye, pero no hablamos del que te paraliza, ¿no? Y la culpa te paraliza, ¿no? Y cuesta mucho trabajo integrarlo, porque también pues nos encanta ser víctimas, también nos fascina jugar ese rol, nos fascina el drama como sociedad, ¿no? Y es muy fácil estar ahí, ¿no? Y claro que estando ahí hay muchísima culpa porque cometemos muchos errores. Obviamente a los 15 años, casi 16 de Álvaro, pues te puedo decir que a lo mejor no he tomado las mejores decisiones en su camino o en su educación o en su inclusión y demás, y que nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar. Es parte del proceso también. Y claro que hay culpa, lo que pasa es que no hablamos de ella, ¿no? Y estamos acostumbrados, que también de repente lo digo mucho, ¿no? A ver, bueno, estamos viviendo otra etapa, las mujeres ya facturan, ¿no? Ya no lloran, lloramos. según Shakira, ¿no? Pero una condición es un boleto totalmente diferente totalmente a distinto. una relación. Y aparte vivimos en contextos sociales en donde la mujer, tú, a cuidar la casa, Sí. ¿no? Y tú aquí, y el hombre, tú no puedes llorar, tú no puedes ser el débil, tú eres Sí, el exacto. fuerte, tú, Claro. ¿cómo voy a asumir yo? ¿Cómo voy a cabeza hablar del yo hogar. como papá? Sí. De culpa, de miedo, de frustración, de tristeza, de depresión también, ¿no? Y no asumimos y no tenemos esas conversaciones. Y claro que he llorado y he estado devastado y he tenido momentos de depresión, he tenido momentos difíciles y con culpa, con miedo, con frustración y con todo, ¿no? ¿Y en Como eso? cualquier ser humano. Perdón, Gerardo, ¿y en ese momento te hubiera gustado escuchar alguna palabra en especial? ¿Te hubiera gustado vivir algo en especial en ese momento? 100%. Y no sé qué es. Pero sí te puedo decir que a través de lo que hoy hago profesionalmente es mi mejor terapia. Ha habido momentos muy bajos, pongo un ejemplo, media pandemia, 2020, agosto del 2020, tomo la decisión de separarme, en la peor etapa de mi vida, quebrado económicamente, debiendo dinero, así, hashtag todo mal, ¿no? Y en ese momento digo, no, a ver, a reinventarme, ¿no? Me buscan del DIF de Toluca para ayudarles en su congreso del día de 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad, para manejarles y ayudarles en el eje de autismo, ¿no? Y me dicen, pero no tengo presupuesto. Y en ese momento yo estaba en modo sobrevive. O sea, si no me enfoco en que lo que hagamos como organización deje dinero, Claro. se muere, ¿no? Claro. Y entonces le dije, no puedo. Al día siguiente me hablé, me dice, ya te conseguí presupuesto. Y dije, juegue. Y me dice, pero con una condición. Ya habíamos planeado el primer encuentro iberoamericano de autismo en el 2020, ¿no? En noviembre del 2020. Teníamos 68 conferencias y yo no quería participar. ¿Por? Porque no quería, porque no estaba ahí, porque no estaba en un buen Estabas momento. rebasado en todo lo que te agobiaba en ese momento. Todo, y estaba en un modo de tratar de sobrevivir, ¿no? Viviendo en una granja en el Estado de México, en Aculco, y demás. Y esta mujer del DIF se voltea y me dice, pero con una condición, quiero que tú des un taller para papás. Y digo, ching. Y dije, bueno, pues con dinero baila el perro, mano, ni modo, pues va, pues juegue, ¿no? Y puse el taller. Ese taller fue para mí un parteaguas en mi vida brutal, a entender que mucho de lo que yo hago es para mí. Estar aquí con ustedes y compartir es para mí, porque la palabra sana, el poder exteriorizarlo, Expresarlo, el poder claro, hablarlo, claro. y que en el camino de que yo me está sirviendo a mí, le está sirviendo a alguien más, pues qué padre y qué mejor, ¿no? Y ha habido momentos también en que yo me volteo con mi equipo y les digo, oye, programa un taller en línea. Me vale, si se conectan 10, 15, 12 Es o tu catarsis. 68 o 100, me da igual, porque lo necesito yo. Totalmente. Porque cada entrevista, cada taller, cada conferencia, cada conversación, cada plática me revela a mí mismo y me va pues validando o encontrando quién realmente soy, ¿no? Y a veces pues, pecamos mucho de decir muchas cosas que tampoco hacemos, pero que por lo menos tenemos el ideal de quererlas hacer. Y eso es lo que por lo menos a mí me ha permitido pues, conocerme mejor, tener mejores herramientas,
poder seguir con este trabajo que sí es muy duro, y no es por ponerme en plan de víctima, pero es muy difícil, ¿no? Sí. De por sí dicen que sí nos victimizamos, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el somos tiempo. juzgadas porque, ay, de todo se queja. Pasa todo... que si ponemos un logro, es como que, ay, estoy romantizando el autismo. ¿No? Y si pones, Si te quejas, y digo, oye, estoy rebasada, no, güey. Ay, ya no te tires al drama, ¿no? Sí. Qué víctima. Hay un marco de referencia que me gusta mucho, que es el triángulo dramático de Karpman, ¿no? Que habla de que en nuestras relaciones siempre estamos, o generalmente estamos, en víctima, victimario, salvador, ¿no? Obviamente cuando soy la víctima estoy dándole, tirado al drama, ¿no? Cuando soy victimario estoy cediéndole mi poder a algo. Cuando estoy en el salvador, pues estoy actuando. Y no, hay que estar al centro, haciéndome responsable de mis propias circunstancias y de las cosas que están sucediendo, ¿no? Pero es muy difícil, y además no es que nos defina nuestra personalidad, porque en diferentes interacciones todos tenemos un amigo, una amiga, que cada vez que nos escribe, cada vez que nos marca y nos dice cómo estás, te tiras al drama en automático, porque esa es la relación que tienes con ella o con él, ¿no? Todos. Oye, ¿cómo estás? Que me lleva la fregada por esto. Y todos tenemos otro amigo de ¿cómo estás? No, de lujo, porque tal, ahí voy, no sé qué, ¿no? Todos. Claro. Pues el chiste para mí es tratar de estar al centro, haciéndome responsable de todo lo que sucede a mi alrededor. Sería importante que todos tratáramos de vivir eso, ¿sabes? Porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar, a quién acudir. Nosotras formamos... Es que no sabemos levantar la mano y pedir ayuda. Es correcto. Nosotras formamos Entre Alas y Retos porque al sentirnos no visibilizadas, no valoradas, no poder ser remuneradas por el trabajo que hacemos, porque finalmente es un trabajo que lo ven que como es una obligación o que no vale por ser amas de casa, eso es totalmente mentira. También tiene un valor nuestro trabajo. Pero a veces es muy difícil que la gente lo entienda o expresarlo. El hecho de que tú expreses de esta manera cómo te sientes en tus conferencias, con lo que vas aprendiendo y con lo que vas compartiendo, también es parte de decir, aquí estoy, necesito expresarme, necesito que tú también aprendas, porque nosotros finalmente todos aprendemos de todos. Y todos necesitamos de todos, que es nuestra frase Entre Alas y Retos, ¿no? De que no nos debemos de atacar, sino de apoyar de todas las maneras posibles, ¿no? Y desafortunadamente no lo vemos de esa manera. Sentimos que vienen los juicios, que vienen las críticas, que vienen... Es que hagas lo que hagas, alguien va a opinar. Exacto. Y cuando tú sales públicamente, y esto que estamos haciendo, estamos sujetos a la crítica, porque a lo mejor dije algo que a alguien no le pareció, o porque dije una palabra que ya no se usa, o porque dije... O sea, y depende de la edición de los reels, que ponen, qué contexto le dan, porque luego opinan sin contexto. Exacto. Es lo que hay, ¿no? Gerardo, ¿y te has dado cuenta que casi siempre va dirigido a la mamá? Es que pobre de su mamá, es que la... Pero también muchas veces no se ponen a ver que hay papás extraordinarios como tú, que se comprometen, que hacen, que crecen, que por el bienestar de su hijo, y a veces también no te has sentido como, soy papá, pero sí soy comprometido, estoy aquí como papá. No todos los papás somos iguales. ¿Por qué? Porque el papá es el que abandona, el papá es el que huye, el papá es el que no apoya. ¿Te has sentido como que a veces te has sentido no visibilizado? 100%. O deja tú no visibilizado, invalidado. Exacto. ¿No? No digo no validado, porque creo que ya he tenido que trabajar mucho eso de que no necesito validación de lo que hago, ¿no? Como digo, el tiempo y la historia juzgarán nuestro trabajo para bien o para mal. Y creo que la historia lo va a juzgar para mal, como todos los trabajos. Al final del día nos vamos a equivocar, ¿no? Pero muchas veces sí te sientes invalidado simplemente por el hecho de ser papá. O muchas veces también me pasa de que alguien me pide un consejo en un taller, en una conferencia, o me buscan y demás, que de repente te quedas... O sea, yo al principio, a ver, Álvaro tenía 3 años, 2015, 4 años, ¿no? Y de repente eres el orador en la firma de la ley de autismo. Yo no tenía ni idea ni del autismo, ni del activismo, ni de la sociedad civil, ni demás, ¿no? Pero era el que estaba en el reflector en el momento y me ponen ahí, pues va, ¿no? Y de repente ahora resulta que soy el que tengo que tener todas las respuestas. Cuando de repente me buscan y mi respuesta, o sea, conmigo, a ver, yo nada más soy un papá, ¿no? Claro. Y digo, si no sé qué hacer con el mío, no te puedo aconsejar qué hacer con el tuyo. ¿No? Pero te puedo acompañar para que lo descubramos y aprendamos juntos. Solo el hecho de sentirte acompañado en este camino cambia todo. Exacto. Totalmente. Cambia todo.
El saber que alguien te escucha, el saber que alguien se identifica contigo, Con tal tu vez historia. desde otra, viéndolo desde otra ventana, tal vez desde otra, Desde otra perspectiva, desde pero otra mirada. finalmente sabes que hay alguien ahí al lado de ti. Y nos cuesta mucho trabajo levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Y decir, oye, yo me siento así, yo estoy así, ¿no? Y cuando estás, que de repente digo, ¿no? Este mundo es muy curioso. Todos queremos que se visibilice el autismo, que se cree conciencia. Pocos estamos dispuestos a exponernos públicamente a hacer del tema. Y muchos nos critican y nos enjuician porque no estamos usando la terminología o los conceptos que esa persona tiene, ¿no? Y yo de repente digo, a ver, pues, si se trata de integrar perspectivas, no de defender narrativas. Exacto. O sea, no me caigan los policías de la verdad, ¿no? O los defensores de las narrativas a atacarme porque me sacan de contexto nada más con algo. Claro. Como un ejemplo, un día salgo en un podcast que se viralizó mucho y hablo de cómo el tema de la hipersensibilidad, de la integración sensorial, y dije una palabra que, ok, reconozco que quizá no la puedo haber dicho, no la puedo haber dicho, pero hablando en términos mis coloquiales y en mi coloquialidad, digo, se pueden poner como locos, ¿no? Puta, pues ¿Tú no sabías que iba a causar polémica? Pues desde luego que no, porque Ok. yo hablo en coloquial. Ok. ¿Por qué? Porque yo creo que los papás no necesitamos tecnicismos. Yo te puedo Claro. explicar, digo, no puedo porque no soy especialista y tampoco tengo toda la información, pero te puedo escribir muchos puntos del DSM-5, de qué le va a servir. Iluminemos, y mi trabajo existen porque a mí me hizo falta coloquialidad mi primer 2 de abril. Entonces yo hablo en términos coloquiales. Quizá tiene razón la persona que me criticó, que me escribió diciéndome, nos dijiste locos. No era mi intención es hablar en términos coloquiales. ¿Por qué? Porque si yo me pongo técnico y demás, para eso está la ciencia, para eso está la medicina, para eso está el especialista. Y también hay que entender que es nuestra forma de expresarnos, ¿no? Que no, a final de cuentas no pretendemos quedar bien ni ponernos Exacto. pantallas, ni ser lo que no somos. Es nuestra forma de expresarnos y también es válido y cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene su forma de expresarse, que es donde ahí pedimos la empatía, ¿no? Y lo que les digo mucho yo en las conferencias es que lo primero que hago es pues, tratar de identificar con quién voy a platicar, ¿no? Quién es mamá, quién es papá. De repente por ahí el otro día me salió una bisabuela. Dije, wow, es la primera vez que voy a platicar con una bisabuela, increíble, ¿no? Y comprometida, además, en el tema. ¿Y quién es autista, no? Uh-huh. Y levantan la mano y les digo, señores, les voy a pedir una disculpa. Yo hablo muy coloquial. No me tomen en serio. Si te sirve algo de lo que digo, quédatelo. Si no te sirve, deséchalo por completo. Pero yo soy muy coloquial. Porque creo que la sociedad no va a entender de tecnicismos. Así es. El autismo es un trastorno neurobiológico que incide bla, 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 bla. No, a ver, o sea, Iluminemos en parte existe porque a mí me hizo falta una coloquialidad en alguien que estuviera hablando del tema de mortal a mortal. Claro, que puedas entender, que ¿no? sea fácil de entender. O sea, vete a un congreso de neurólogos, pediatras. No, bueno, no hay manera. Y entre neurólogos tampoco es. Y perdón que lo diga, pero son muy aburridos porque no entendemos nada por los tecnicismos Claro, que manejan. Términos ¿no? médicos, claro, totalmente. No, y te asusta cuando escuchas tantos Uy. términos así, te abrumas y quieres salir corriendo, ¿no? O sea, en lugar de querer. En vez de que te inspire, en vez de que te empodere, en vez de que Total. te dé herramientas para decir, oye, y me siento identificado y entonces haga algo al respecto, ¿no? Que para mí ese es el valor de lo que estamos haciendo nosotros tres, de compartir, de aprender juntos, de poder expresarnos, porque no sabemos a quién estamos hablando. A lo mejor alguien se siente identificado, alguien que está en un proceso de diagnóstico dice, wow, ok, es normal. A ver, no es que sea normal el diagnóstico, es normal sentirme así. Claro que es normal, pero no hablamos de ello. Y eso empodera a la persona, empodera al papá, a la mamá, y por ende, que digo que esto no es física cuántica. Si la familia está bien, el niño tenga o no tenga lo que tenga o no tenga, va a estar mejor. Claro. Totalmente. Al final creo que también es un trabajo en equipo, ¿no? Sí, Los sí. resultados es eso. Gerardo, ¿cuál fue la primera dificultad con la que te encontraste al momento de querer fundar Iluminemos con el Autismo? Uy, es que la historia de Iluminemos es digna de un libro que por lo menos yo empecé. Llevo 2 años sin terminarlo, pero bueno, ya está empezado. En algún momento se terminará. Te puedo decir que fue un alineamiento de los astros, una cosa mágica. Porque la dificultad, fíjate, la dificultad estuvo en sacar el RFC. Esa fue la dificultad. Porque claro,
la constituimos el 11 de marzo, viene Semana Santa, ¿no? Teníamos Wow. que hacerlo express porque la campaña salía el 29 de marzo, ¿no? Al notario se le olvida sacar el RFC por hacerlo express, por hacerlo tal, y tuve que irme a sacar el RFC a Cuernavaca, ¿no? Y una vez teniendo el RFC, como no es en la misma cita, me tuve que ir a Valle de Bravo después a sacar la CIE con la clave, la firma electrónica. Esa fue la dificultad. Lo demás era levantar el teléfono y decir, oye, vamos a hacer esto, va, y vamos a hacer esto, va, y vamos a hacer esto, va. La historia del video que hicimos junto con Katy Serna y el Jimmy Lozano. Katy Serna, autora del libro de mi hermano Luca, que es un gran libro y para mí es un referente en explicarle a los niños el tema. También es mágica. Teníamos pactado grabar al Chicharito, si no me falla la memoria, al Chicharito, a Paco Memo y a Andrés Guardado, ¿no? Uno estaba en Málaga, el otro estaba en Madrid y el otro estaba en Holanda, me parece. Se para el equipo de producción en Madrid y llega el Chicharito, pero llega con Lucas Vázquez del Madrid, ¿no? Llega Luis García, un español que había jugado en el Barcelona. Cuando me mandan fotos, porque yo no pude ir, del guión quítele, decía apoyamos el autismo en México. Pues quítenle en México porque ya traemos un español y un brasileño, Claro. ¿no? De ahí, no es cierto, llegan a Madrid, viajan a Málaga, graban a Paco Memo Ochoa. Después llegan a Madrid, sucede esto. Viajan a Barcelona a grabar a Héctor Moreno, lo graban y les abren las puertas del Barcelona. Y graban a Xavi Hernández y graban a Marc Bartra, que jugaban en el Barcelona. Pero por estar en la chorcha se les van otros jugadores, ¿no? Vuelan a Italia a grabar a Rafa Márquez, que también se suma. De ahí van a volar a Holanda a grabar a Andrés Guardado. Y resulta que una persona del staff de Pep Guardiola tiene un hijo con autismo, un hijo autista, se entera y dice, vénganse a Múnich a grabar a quien quieran. Wow. No, pues paren todo, a ver dónde sacamos más lana, se van a Wow. Múnich y graban a Guardiola, pero a Robben, pero tal, y se convierte esto en un ala de nieve. Así fue todo. O sea, y cuando me doy cuenta, tenemos a 23 estrellas internacionales, 6 campeones del mundo, la selección mexicana, 99 jugadores de la liga, y de repente soy orador en Palacio Nacional con el presidente Peña Nieto en la firma de la ley. Wow. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? ¿Eres creyente? ¿Crees en Dios? Creo en algo más fuerte, ¿no? Soy católico, no soy el más mocho ni el más practicante de la religión, como digo, y digo mocho en términos coloquiales, lo digo con todo el respeto del mundo. Yo no creía en la vocación, de hecho, tenía mucha fricción con muchas personas que hablaban de la vocación y el llamado de Dios y todo esto. Yo decía, pues a mí nunca se me ha parecido para decirme qué hacer, ¿no? Pero en ese momento que salgo de la ley de autismo, me paro, saliendo de Palacio Nacional, me paré en la plancha del Zócalo, volteé para arriba y dije, quizá esto es la vocación. Y Claro. ahí renuncié a mi trabajo al día siguiente. Se habla mucho de cuidar al cuidador, ¿no? Esta parte, ¿tú cómo la manejas? ¿Cómo manejas tu tiempo para ti, libre? Digo, sabemos que No estás tengo. ocupado, sí, justo. ¿Cómo manejas? ¿No tienes ningún momento para ti? Muchos sí los busco y a veces me descuido y tengo, como digo, de repente el síndrome del Salvador, todo el mundo va primero antes que yo y demás, me ha llevado a lo mejor de mí y a lo peor de mí, pero me busco esos espacios, ¿no? Es necesario. 100%, y para mí, fíjate qué irónico y paradójico, ¿no? Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue la pandemia, ¿no? Que conocí por lo menos lo que es un estilo y una calidad de vida increíble viviendo en una granjita, ¿no? Conectado a ver cómo en internet, porque ni siquiera llegaba, viendo cómo lo resolvíamos y demás. Bendito Starlink existe y Elon Musk es un genio, que me pudo resolver. Pero vivir en el campo, que siempre me ha gustado el campo desde niño y demás, pues me dio una perspectiva increíble, ¿no? Y entenderme y comprenderme en otro entorno y en otro contexto, y meditar y hacer yoga y salirme a caminar, escalar, porque soy un adicto a la adrenalina también. y soy un adicto a la adrenalina, y si no estoy escalando o aprendiendo a escalar estoy rapeleando, y si no me invento subir el Ista el año pasado y este año el Nevado, y el año que entra quiero subir el Pico de Orizaba. O sea, trato de buscar esos momentos para mí porque son los que pues me permiten estar de alguna manera pues lo mejor posible, aunque eso es casi ¿Y en algún impermanente. momento buscaste ayuda profesional? He buscado, me he tardado
y si de algo me arrepiento es de no haberlo hecho antes en esos momentos, ¿no? Porque, insisto, el hombre soy el fuerte, aquí estamos en contextos socioculturales de que no, pues como aquí don Sí, Juan totalmente. Camaney, ¿no? Y demás, eres Gerardo Gaya de Iluminemos y tal, y bla, bla, tuviste con Peña Nieto, eres amigo del Chicharito, ni soy amigo de Peña Nieto, ni soy amigo del Chicharito, ¿no? No, y y te creas tú mismo. A ver, se crean historias alrededor de ti que luego te las compras, ¿no? Y cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Y de si algo me arrepiento es de no haberlo hecho oportunamente, ¿no? Justo, porque sí creo que los primeros que debemos tomar terapia somos nosotros. 100%. ¿No? Porque si nosotros no tomado- sabemos regular nuestras emociones, ¿cómo le podemos pedir a un niño? Si yo que pierdo es- el control, el niño pierde el Exacto, control dos totalmente. veces, el entorno pierde el control por dos, ¿no? Hace un momento nos comentabas mi ex esposa, eh, eh, no queriendo ser invasiva, y tú te divorciaste, ¿influyó en algo en el autismo de tu hijo? Mira, yo creo mucho en algo. Que si el autismo fue el causante, de ponerle algún adjetivo, de mi divorcio, mi relación era muy frágil. O sea, Claro. contribuye claramente porque es una distorsión en todo el entorno familiar, es una readaptación de tus expectativas como pareja, como familia, etcétera y demás, pero no tiene nada que ver con el autismo. Tiene todo que ver con la relación que teníamos y que en un momento pues elegimos un camino pues de ser felices, ¿no? Y de que si no podíamos ser felices juntos, pues cada quien encontrar la felicidad por su lado, ¿no? Y al final del día creo que para mí el punto es es, eh, entre ella esté mejor, mis hijos están mejor. Totalmente. Si no está mejor, y no desde la víctima, pero si no está mejor conmigo, pues que esté mejor solo con alguien más. Si yo no estoy bien con ella, pues que esté mejor solo con alguien más, ¿no? Lo que pasa es que son conversaciones que no tenemos o no nos atrevemos a tener porque no sabemos tener conversaciones difíciles o de ese tipo, ¿no? Sí, como que le huimos al saber, el que nos sentimos de tal o cual manera, el expresarlo también nos hace sentir, pues en un momento, a mi punto de vista, pues débiles. Es que si lo hablo, ¿qué me puede pasar? Si lo expreso, ¿qué va a ocurrir? Entonces ahí como que se siente uno vulnerable y entonces prefiere uno callar que expresar lo que siente. Y mira, y yo he tenido que ir aprendiendo a tener conversaciones difíciles porque le huyo al conflicto de una manera brutal. Soy el primero que sale corriendo y digo que flojera porque no me gusta el conflicto, ¿no? Y he tenido que aprender. Son Y necesarias también a veces. esas 100% conversaciones. con tus hijos adolescentes, con tu Incómodo, pareja, en pero- el trabajo, con tu socio, con todos, ¿no? Y no sabemos tenerlas. Y yo he tenido que trabajarlo mucho, ¿no? Y creo que hablamos mucho de baja la guardia y demás, pero creo que cuando tú tomas una postura sin juicio y sin estar a la defensiva, se puede tener una conversación incómoda, ¿no? En donde no me lo tomo personal, no me pongo a la defensiva y no emito juicio. Claro. Que no emita juicio no significa que no tenga una opinión, ¿no? Pero también identificar de dónde está viniendo mi opinión, mi creencia, mi sentir y demás, ¿no? Y tenerlo que trabajar mucho para poder expresarlo y para poder, pues, tener conversaciones difíciles que lleven a un divorcio, que lleven, o no, o que lleven a una mejor relación, pero con todo, con mis hijos adolescentes hoy, ¿no? Con mi pareja hoy, en mi trabajo, con mi equipo de trabajo, con mi familia, con mi mamá, ¿no? Entonces, Claro. pues es ¿Qué edad tiene hoy Álvaro? 15, cumple 16 en Ya nada. es un adolescente. No, pasa en qué momento te da. En un abrir y cerrar de ojos. Está ¿no? cañón. ¿Qué sentiste la primera vez que alguien se acercó a ti para pedirte ayuda, un consejo? ¿Qué sentiste al decir, alguien me viene a preguntar? Mira, tengo algo, un tipo de personalidad medio peculiar en donde siempre reacciono por instinto. O sea, primero actúo y después me paralizo pensando en lo que hice. Con Iluminemos, con todo en mi vida. Y no lo pensé. O sea, fue, sí, ¿cómo te puedo ayudar? Y empezar a tratar de tener esa conversación y demás. Y después de repente decía, oye, espérame, o sea, a ver, ni tengo las credenciales, ni soy tanatólogo, ni soy psicólogo, ni soy especialista, nada, ¿no? Pero pues si en algo te puedo ayudar, Claro. pues Tú te sentiste ayudo, la ¿no? necesidad de apoyar a la persona en ese Muchísimo. momento. Sí, Pues claro. llámale por servicio, llámale incluso por necesidad propia, por ego, llámale por yo querer tener mayor información, comprender,
¿no? O sea, mi historia es 11 de marzo, constituimos, 29 de marzo lanzamos una campaña, 30 de abril estoy acompañando firmando la ley, y en ese periodo de tiempo se convierte Iluminemos con un organigrama de 2 personas en el referente en América Latina en concientización y política pública, ¿no? Renuncio a mi trabajo y ahora ¿qué hacemos con esto, no? Y de repente decir, somos el referente, ¿qué hacemos? Pues empezar a rodearte de gente que sepa, ¿no? Total. Y lo que sí he hecho mucho como práctica, y digo como práctica porque lo he hecho reiteradamente en varias ocasiones, sentarme a platicar con papás, darme el tiempo para entender, ¿no? Las diferentes necesidades de las familias, darme el tiempo con los centros terapéuticos también. Entonces, cada viernes me reunía o con una familia o con un centro terapéutico para tener información, para entender un poquito, para tener perspectiva de en qué me estaba metiendo. No tenía experiencia ni en el autismo, ni en la sociedad civil, ni en una fundación, ni nada. Entonces tenía la necesidad de poder aprender para hacer mejor el trabajo por la responsabilidad que conlleva. Iluminemos nace para concientizar, esa era la intención. Yo quería hacer una campaña de concientización, yo no quería tener una organización. Se constituye por necesidad, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de la necesidad de las familias. Y digo, caray, ¿de qué me sirve a mí hacer una campañón de concientización o 100 si las familias no estamos empoderadas, no tenemos la información, Totalmente. no estamos dispuestos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empoderar a la familia. Y entonces sí balancear un poquito las cosas para que entre todos, porque esto, provocar un cambio radical no es responsabilidad de Iluminemos, no es responsabilidad mía, no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, entre todos contribuyamos a que nuestros hijos, todos y todas, tengan una mejor calidad de vida, pues podremos pensar a lo mejor utópicamente o a lo mejor idealísticamente o a lo mejor somos unos soñadores y a lo mejor eso no lo vemos nosotros como generación, pero lo que estoy seguro es que vamos a prender la mecha para que todo suceda. Exactamente. A mí sí me gustaría saber cómo fue tu proceso de adaptación. Ahorita estabas comentando un poquito de eso, pero por ejemplo, en el nivel de... me comentabas que tu hijo es hipersensible en algunas cosas, no sé, en tu trabajo, en tu hogar incluso. Por ejemplo, en mi casa, pues yo tengo adaptado todo. Mi casa no es una casa común, ¿no? Entonces entras a mi casa y ves un brincolín, ves una pelota de pilates, ves una esquina didáctica que adaptamos para el espacio para mi hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso de adaptación, de cómo tu hijo ve el mundo, ¿no? Lo estamos aprendiendo continuamente, ¿no? Algo que yo entendí mucho y que yo soy una persona muy desestructurada, ¿no? Digamos, no soy lo más disciplinado, ¿no? Mi casa, si viviera solo, podría ser un desorden y creo que el 90% de mis pleitos de pareja han sido siempre mis desórdenes, ¿no? Cuando de repente llega un especialista y nos dice que tenemos que cambiar absolutamente todo, fue de, wow, espérame tantito, ¿no? A ver, sí yo me adapto, pero también se tiene que adaptar, Claro, porque total. el mundo allá afuera no va a ser así, ¿no? Así es. Y algo que entendí mucho en esta conferencia de este cuate de Michael Alessandri fue de crear estructuras. A ver, todos los niños requieren de anticipación, todos los niños, todas las niñas, el generarles anticipación de algo les reduce la ansiedad a todos. A los neurodivergentes se exacerba un poquito, ¿no? Entonces, primero, anticiparte. 2, necesitan estructuras, se benefician de las estructuras, pero tampoco los podemos hacer dependientes a las estructuras. Entonces, tenemos que crear estructuras flexibles, Total. ¿no? Brindarle los apoyos, pero pues en el brindarle los apoyos lo hacemos lo mejor que podemos. Hay gente que, yo he visto casas que se transforman por completo a un nivel estratosférico, que a mí por lo menos eso no me llamaba la atención en ese momento, quizá lo hubiera hecho diferente, no lo sé, pero porque yo pensaba decir, yo no quiero depender de un apoyo visual todo el día, de un calendario visual, que Una fue lo primero que carpeta P. implementemos, de agarrar y decir, primero vamos acá, luego acá, luego acá. No quiero tener esa dependencia todo el día, en toda mi vida. Claro que la tenemos, claro que lo anticipamos. Yo, bueno, si voy a ir a una fiesta, pues agarro y le escribo, ¿no? Vamos a ir a una fiesta, ¿no? Vas a saludar a todos. En el momento que quieras nos salimos, ¿no? Y Álvaro está muy chistoso porque para todo dice y después, ¿no? Entonces vamos a ir al cine y después, no, pues te voy a Mi dejar a hijo tu casa. Y totalmente. después, Santi. tiene una necesidad de anticipar. Entonces, para mí es crear estructuras flexibles. Crear la estructura la tratas de flexibilizar, porque el mundo, Sí, no. o sea, y es donde digo mucho que para mí el término inclusión es encontrarnos en medio, ¿no? Yo voy a proveer todas las herramientas que pueda a mi hijo. ¿Para qué? Para que llegue lo más para acá posible,
¿no? Terapéuticas, PECs, herramientas, lo que pueda. Pero hacia la sociedad, a las escuelas, a las empresas, no las jalamos para acá, eso no funciona. Total. Porque ellos no van a llegar acá y ellos no van a llegar acá. Entonces tenemos que encontrarnos en medio y tenemos que ser capaces de buscar eso, como creando estructuras flexibles para irlo jalando para acá, concientizando, promoviendo la empatía, la comprensión, para jalarlo un poquito para acá. Aquí estamos 3 papás de niños con autismo queriendo dejar nuestra semillita en este plano para mejorar el mundo para nuestros hijos. ¿Qué sientes tú que todavía nos hace falta? ¿Qué sientes tú que debemos de hacer aún más hincapié para que el mundo se adapte a nuestros hijos? Porque no lo veo que sean nuestros hijos quienes se tengan que adaptar, sino para que el mundo se adapte a nuestros hijos. ¿Qué crees que nos falte todavía, Gerardo? Una sociedad empática, ¿no? Algo de que estoy entendiendo ahora. Tuve una conversación muy padre con José Velasco. José Velasco fue el principal impulsor del programa de inclusión laboral en SAP. Hoy es vicepresidente de estrategia de la Asociación Americana de Autismo. Y platico mucho con él y me decía que lo difícil de nuestro trabajo es que trabajamos en 3 dimensiones, ¿no? Por un lado, las etapas de vida del individuo, de la persona autista. Por otro lado, el entorno, ¿no? Y el ecosistema, llamando terapeutas, pedagogos, maestros, etcétera, tal, ¿no? Y etapas de vida y necesidades por etapas de vida. Entonces, eso te da un marco de acción a lo mejor de 80 o 90 cosas que puedes hacer, porque, ok, te quieres enfocar en diagnóstico temprano, pues te vas a enfocar en edad 0 a 3, 0 a 6, ¿no? Con intervención, pero y es interminable. Entonces, es muy difícil identificar porque, y creo que nos estamos equivocando mucho ahí, que estamos haciendo de todo, ¿no? Y no estamos actuando estratégicamente. Si me dices cómo actuar estratégicamente, te digo, no sé. Claro. Porque tampoco, no hay receta, no hay respuestas, Y aparte, hay opciones. las necesidades de tu hijo antes no son las mismas de ahora, ¿no? Entonces, todo Ni el va- entorno es Exacto. el mismo, ni el conocimiento, Total. ni la información, ni las narrativas, ni nada, porque el mundo es cambiante, ¿no? Entonces es muy difícil. Sí creo que hace falta una sociedad más empática, creo que hace falta una formación de profesionales urgente, una capacitación y actualización a médicos, pediatras, neurólogos, Totalmente capacitación a los maestros Totalmente para de que acuerdo. sepan desidentificar y cómo intervenir y Disposición demás, también. ¿no? Políticas públicas en EMIL, y si me voy a vida independiente, a vida adulta, independencia, autonomía, vivienda, es interminable. Yo hoy entiendo y estoy desarrollando un marco de referencia que presenté el otro día en una ponencia en el Senado, que digo, a ver, olvidémonos por completo del autismo, ¿no? Hablemos del ser humano. El ser humano, hay 2 cosas que nos definen como personas. Lo que nos sucede 0 a 3 años de edad, ¿no? 0 a 6, perdón, y la transición a la vida adulta. La adolescencia, preadolescencia, pubertad, ¿no? O sea, esas 2 cosas nos definen como personas. Pero hay esas son etapas de vida. Y hay 2 cosas que nos dan propósito, le dan sentido a la vida, que es tener grupos de pertenencia y sentirnos útiles. O sea, tener grupos afectivos, tener amigos y tener trabajo, tener autonomía, tener independencia. ¿Cómo pinta el panorama para un joven, para un niño, para una niña autista si no hay intervención temprana? Si tenemos olvidada por completo porque no hay un acompañamiento en esa transición a la vida adulta, ¿no? Si no tienen amigos y si no tienen autonomía porque no tienen trabajo. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mí? Hoy la brecha está en la transición a la vida adulta, ¿no? En los grupos de pertenencia y en el trabajo. Claro. A mí sí me gustaría preguntarte, a lo mejor es una pregunta muy atrevida. Tú mencionabas que tienes otra hija, ¿no? ¿Cómo manejas como tus tiempos para que la atención no sea solo enfocada a Álvaro, por ejemplo? Dándome esos espacios. Hoy voy a comer con mi hija, ¿no? Ok. Nada más ella y yo, Tu ¿no? hija es mayor. Es mayor, tiene 17 años, cumple 18. ¿Y nunca sintió como esta...? Claro, siempre, y yo siempre Y lo he donde entra dicho. también la culpa, la parte de la culpa que mencionábamos, ¿no? De los momentos más difíciles que yo he vivido fue el día que Inés tenía 8 o 9 años o por ahí, llegó y me dijo, odio el autismo, odio no poder hablar Qué con mi fuerte. hermano, odio no poder jugar ¿por qué no puedo jugar con mi hermano? Y sentarme con ella, a llorar con ella, a decirle, yo también.
y a sentarme a hablar con ella y entender la importancia y el rol del hermano y que claro, como papás, mamás, nuestra atención se vuelca para acá, ¿no? Para el niño que necesita más apoyos y tratar de balancear esa ecuación y es muy difícil, pero para mí es darme los espacios con Álvaro. Un día, ¿no? Darme los espacios con Inés, nos vamos a rapelear juntos, a veces me llevo a Álvaro o a veces vamos los tres, ¿no? Y lo mismo con mi vida en pareja, a veces vamos los cuatro, a veces vamos los tres, o sea, tratar de balancear eso, porque al final es un tema de, no de qué es más prioritario o quién es más importante, pero es un tema de que necesitamos esos espacios. Yo los necesito, primero, y sé que ellos los necesitan. Entonces tenemos que aprender a darnos esos espacios, porque no podemos olvidarnos del... Bueno, Inés tampoco es que sea muy neurotípica, también es bastante neurodivergente, y necesita de ello, ¿no? Y tenemos que tratar de poner nuestra atención en todo. Sí, yo creo que ese fue uno de mis miedos para no tener otro hijo. O sea, desde el diagnóstico me dijo como que sí me dio miedo esa parte de enfocar toda la atención a Santiago y descuidar inconscientemente a lo mejor a mi otro hijo, ¿no? Entonces, como que eso para mí fue como un detonante para decir, no más hijos. A lo mejor también el miedo, porque no sabemos, ¿no? A lo mejor se dice que genéticamente, se dicen muchos factores, ¿no? Pero entonces sí te queda como esta espinita y este miedo ¿y qué tal si también nace con autismo, ¿no? Entonces yo creo que por eso también solo uno, me quedo con Santiago y así me quedé, porque sí. Después de tener a Inés, me imagino que sí, cuando supiste que tu esposa estaba embarazada de nuevo, me imagino que sí te visualizaste con un niño, porque los hombres como que tienen ese ideal del niño. Claro. Y te dan el diagnóstico de Álvaro. ¿También influyó el sexo de tu bebé, de tener a tu hijo varón que todos los hombres desean y todo? ¿Sientes que también fue más caótico por eso? No. A ver, sí, no, porque por un lado te digo, a ver, tienes todas las expectativas del mundo, ¿no? O sea, digo, de repente me ha pasado, ¿no? Un día un papá me dijo que le acaban de dar el diagnóstico a su hija, 3 años y medio, y de repente me dice, oye, ¿se va a casar? Y le dije, espérate, a ver, primero, ¿con quién? Porque a lo mejor le pueden gustar las mujeres o le pueden gustar los hombres. Segundo, ¿cree en el matrimonio? No. O sea, le dije, a ver, semana a semana, espérate tantito, falta muchísimo para eso. Un día a la vez. Y es la necesidad imperiosa que tenemos los padres de predecir el futuro y demás y de las expectativas, ¿no? Claro que las vas ajustando y claro que te visualizas y sueñas con lo que te gusta, que si el fútbol y que si esto y que el otro, ya le pusiste la camisa y ya le pusiste el 9 de la selección y ya, o sea, ya pasaste por todo eso, ¿no? Y son las historias que te cuentas. Y luego, pues por eso luego también los derrumbes son muy fuertes, ¿no? Que digo, a ver, no hay ni malo ni bueno, es lo que es, ¿no? Y se trata de ir adaptándonos y ajustando las expectativas, que al final, si hablamos de resiliencia, que es la capacidad que tenemos como seres humanos para adaptarnos a las situaciones adversas. La palabra clave es la adaptabilidad. Pues vamos teniendo que adaptar y ajustar esas expectativas y tratar de ver que mucho de lo que vivimos como papás, por lo menos es donde yo lo entiendo hoy, no tiene nada que... Mi dolor, mi culpa, mi frustración, mi miedo, no tiene nada que ver con él, tiene todo que ver conmigo. Claro. Al final ellos no vienen a cumplir nuestras expectativas, ¿no? Totalmente. Y lo pongo a la inversa, ¿no? Es que qué padre lo que haces por tu hijo. Es que eres el mejor papá que he conocido. Pregunten por ahí, a lo mejor no. Y digo, a ver, no nos equivoquemos. Álvaro no tiene la culpa de que su papá es un tipo inquieto, que sea un tipo curioso. Aquí, si bien él es la inspiración, él no tiene la culpa de mi trabajo. Ni es la víctima, ni mucho menos lo voy a poner en ese papel, ¿no? Esto lo hago por mí. Lo hago porque me apasiona, porque me gusta, porque me da plenitud, porque yo me siento muy bien. La filantropía, el servicio, yo creo que es el acto de egoísmo más fuerte que tiene el ser humano, porque el servicio lo hago porque yo me siento bien. Y está increíble, ¿no? Claro. Entonces digo, no tiene nada que ver con él, y tiene todo que ver conmigo. Decisiones propias, exacto. Pues, Gerardo, estoy sumamente bendecida, agradecida con Dios de que hayas volteado a ver a madres cuidadoras, el hecho de que ser escuchadas, el hecho de poder compartir con personas como tú tan sabias en el tema. Yo me siento muy honrada frente a Clau y frente a ti porque
pues a lo mejor mis herramientas han sido diferentes, ¿no? No he tenido las posibilidades económicas de certificarme como cuidadora de mi hijo, como lo ha hecho Clau. Pero no necesitamos certificación. Sí, claro, pero finalmente yo sí soy de las que quiero estudiar, quiero aprender, quiero una mejor calidad de vida para Alan, ¿no? ¿Por qué? Porque como mamá estoy dedicada a que mi hijo crezca día con día para que su condición sea una convalecencia digna de por vida. Entonces, el hecho de estar frente a dos personas que conocen el tema tan amplio y el que estés aquí con nosotras, para mí ha sido realmente enriquecedor el poderte conocer personalmente. Me siento muy bendecida con la amistad de Clau, pero creo que le debo a Álvaro. No sé el por qué se llama Iluminemos por el Autismo. Perdón. Pero creo que esa luz es el amor que le tienes a tu hijo. Claro. Y te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias por mirarnos, por escucharnos, por querer compartir con nosotras, porque somos la voz de miles de mamás cuidadoras, y no solamente de niños con autismo, de niños con cualquier discapacidad o neurodivergencia, que necesitamos ser escuchadas, y que alguien como tú nos voltee a ver y que alguien como tú comparta con nosotros, créeme que nos da la esperanza de que sí vienen cosas mucho mejores para nuestros hijos. Es que yo de eso estoy convencido. Y si algo, para algunas cosas, no para todas, he tenido en la vida, y gracias por lo que dices de Álvaro, tiene 15 años y aún me sigue costando, y esto es un poquito ahora sí que la evidencia de... Yo no me considero ni experto ni especialista en nada, digo, soy un papá intentando hacer lo mejor que puede, ¿no? Yo creo que los papás, y aplaudo muchísimo el tema de lo que dices de capacitarte, de demás, y de certificarte. No necesitamos certificación, necesitamos conocimiento, y el conocimiento está allá afuera, ¿no? Y creo que el conocimiento compartido colectivo es lo que nos va a hacer una mejor, por lo menos, pues nos da herramientas, ¿no? El poder compartir con ustedes, el que me hayan buscado, todo eso, créeme que lo valoro. Yo he tenido, si algo sí me considero en la vida, es muy suertudo, y hoy me considero un privilegiado de que he tenido en este camino de buscar información, y por andar de inquieto, que dicen por ahí, ten cuidado con lo que pides, no se te vaya a hacer, de tener acceso casi al especialista que yo quiera de casi cualquier parte del mundo, y de con muchos de ellos tener una relación de amistad, no solo en la parte colaborativa, sino establecer una relación de amistad con muchos, ¿no? Y estar tras bambalinas, atrás en congresos con muchos, y poder convivirlos y platicar con ellos, y atacarnos de risa y burlarnos y ser irónicos y demás, ¿no? Eso he sido un privilegiado, ¿no? Y algo que he tratado de yo hacer es de transmitir ese conocimiento lo mejor que puedo, ¿no? Ponerlo al servicio, porque creo que lo que necesitamos los papás en un acompañamiento son herramientas accionables. Totalmente. No necesitamos leer el DSM-5 para entender, no necesitamos tanta teoría, necesitamos práctica. ¿Cómo le puedo hacer para esto? Y no hay respuestas, pero hay opciones, y esas opciones son las que hemos pretendido, o he pretendido yo, y que lo he hecho parte de mi vida y mi estilo de vida, de ponerlas, pues de que decir, ahí están. Los papás necesitamos 4 cosas: herramientas formativas, herramientas informativas, herramientas socioemocionales y herramientas económicas. Claro. Y la menos importante es la económica. Así es. Claro, determina muchísimas cosas, y como dicen por ahí, pues sí, claramente. No digas eso porque te van a funar también aquí. No, me van a caer. Sí, lo dices desde tu circunstancia Desde de tu privilegio, privilegio, bla. sí. Sí, pero a ver, el acceso a la información ahí está. Es más importante la información, la formación y lo socioemocional que cualquier cantidad de dinero. Porque he visto familias que tienen la vida económicamente arreglada por generaciones. Claro. Y sus hijos no están bien. Y he visto familias Totalmente de acuerdo. que en los peores contextos socioeconómicos tienen las herramientas socioemocionales, por llamarle de alguna manera, para hacerlo mejor. Y hijos felices. Entonces, tampoco podemos victimizarnos por nuestra situación Exacto. socioeconómica. Yo he sido un privilegiado, y sobre todo no me ha faltado nada en la vida, pero yo no tuve dinero, mis papás no tuvieron dinero para pagarme una universidad. Hubieran hecho el esfuerzo y nos hubiéramos endeudado todos. Pero he sido un privilegiado en muchas otras cosas. Y creo yo mucho más importante el hecho de la información, la formación y las herramientas socioemocionales que en el dinero.
Y creo que también al final nadie mejor que nosotros como papás conocemos a nuestros hijos. O sea, por más capacitaciones y terapeutas certificados. Y por más que lo lleves con 10,000 especialistas. Exacto, si tu hijo no hace conexión con el que tiene 100,000 títulos y está súper preparado. No hay avance. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Pues y claramente dicen que las penas con pan son más llevaderas, ¿no? Sí. Claramente el dinero juega un factor importantísimo. ¿Por qué? Pero por el contexto. La culpa no es del dinero, la culpa es del contexto. Porque el verdadero problema del autismo son las políticas públicas. Porque no tenemos acceso a servicios sociales o a servicios públicos de salud, de educación, de tal. Eso es lo que determina el tema, no el dinero. Gerardo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente te reitero el agradecimiento. Pues 1000 cosas quisiéramos expresarte. Creo que es una palabra tan chiquitita pero tan significativa. Gracias. Y este episodio se lo dedicamos a Álvaro. Gracias por existir, porque sin tu existencia, millones de familias no tendríamos la información que tenemos. Gracias a ti, Álvaro. Dios te bendiga. Siempre, gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Entre las Preguntas y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y canales de YouTube. Mándenos historias si quieren compartir con nosotros algo importante. Pueden escribirlo con retos@gmail.com. Por favor, no dejen de escribirnos sus comentarios, sus dudas, cómo se pueden encontrar. Aquí estamos para ustedes. Gracias por su atención. Entre alas y retos.